Bueno, muchachos, cuando ya hablamos de los tipos de datos en los lenguajes de programación, hay que tener en cuenta dos cosas. Internamente, los tipos de datos están representados de alguna manera en el computador. Por ejemplo, en el caso de los enteros, ¿cómo están representados en el computador los enteros, muchachos? ¿Cómo están representados los enteros dentro del computador? ¿De qué forma? Eso es una cadena de 32 unos y en total son 32 bits, ¿cierto? Bien, cuando ustedes utilizan eso, ¿qué operaciones les ofrece usted el tipo de dato? No, pues que me ofrece la suma, me ofrece la resta, que me ofrece el módulo, que la multiplicación, que la división, que la potenciación, que valor absoluto, etcétera, 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 etcétera. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo hacen un módulo en binario? Yo no tengo idea. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes que tienen más fresco aquí que yo. Creo que máximo se ve la división. ¿Eso está en Arqui 1 o Arqui 2? Entonces, bueno, el algoritmo de la división lo ven en Arqui 2. Eso es una vuelta larga, ¿sí? Usted busca el algoritmo de la división de binarios y es bastante tedioso. Toca partir en dos, toca luego pasar aquí, pasar acá, pasar allá, hacer unas restas por aquí, luego hacer unos desplazamientos, bla, 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 bla. Entonces, es complicado, ¿sí? Entonces yo les hago una cosa, yo les hago una pregunta. ¿Usted se tiene que preocupar cómo hace la división internamente eso? ¿El módulo? No, sencillamente ustedes utilizan el operador y ya está. Entonces, van a ver dos grandes cosas que tienen los lenguajes de programación en sus tipos de datos. Uno de ellos es la implementación, que tiene que ver en cómo se hacen las operaciones. Y el otro caso es la interfaz, ¿cierto? La interfaz que le ofrece a usted, lo que usted puede utilizar del tipo de dato. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a mirar cómo se trabajan los números normalmente, ¿cierto? Entonces, muchachos, cuando se especifica un tipo de dato, ¿cierto? Cuando se especifica un tipo de dato, entonces, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es la gramática, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en los números enteros. ¿Cuál es el número base de los enteros? Enteros positivos. No, mejor bien, números naturales, para no complicarnos. Que incluyan el 0. ¿Cuál es el base? El base es 0. Si n es un número natural, por lo tanto, n más 1 también será un número natural. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Ahora, eso es una especificación inductiva, si no lo han notado. Entonces, bueno, que con nosotros, para proporcionar este tipo de datos, esta representación de números naturales, ¿cierto? Yo debo definir lo que es primero la implementación. Entonces, ¿cuál es el base? 0. Luego proporciono, ¿cierto? Entonces, es bobada, pero pues así trabaja esto. Lo que pasa es que una cosa es los datos que uno proporciona y otra cosa son en el lenguaje de implementación. ¿Listo? Bien, aunque también pues podemos manejarlo, en lugar de eso podemos manejarlo también así. Entonces, bien, muchachos. Luego, yo defino una función que se llama el sucesor. ¿Por qué defino el sucesor? Porque como está de acuerdo a la regla gramatical, se van incrementando de 1 en 1. Entonces yo tengo lambda, ¿cierto? N. ¿Y qué hace? Más n. ¿Y el predecesor? El predecesor tiene una pequeña condición, ¿no? Yo no puedo sacar el predecesor de quién? De 0. Entonces debo hacer una preguntita por ahí. ¿Verdad? Qué pena. Entra un número. Entonces count, ¿cierto? Entonces pregunto. Utilizo mi propio predicado. Entonces devuelvo. No es posible obtener el. ¿Cierto? No es posible obtener el predecesor.
Y en otro caso, ¿qué hago? Menos n, 1, ¿cierto? Ahí me faltó el else. Menos n, 1, ¿cierto? Entonces ya, muchachos, resulta que ya aquí viene el área del programador, donde pues yo tengo la interfaz. La interfaz es lo que está atrás, ¿listo? Entonces ya, por ejemplo, este lenguaje de programación que me ofrece a mí con este tipo de datos, vean, me dice ese tipo de datos son los números naturales. Me ofrece la definición de 0, me ofrece el predicado es 0 y me ofrece la sucesor y predecesor. Eso es todo lo que tengo en la vida. Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? Yo quiero hacer una suma, ¿cierto? Quiero sumar dos números. Entonces, define, sumar, ¿cierto? Esta costumbre de FDP. Y quiero sumar A y B, ¿cierto? ¿Cómo haría yo para sumar A y B solamente con operaciones de predecesor y sucesor? Hacer como la especie de sortea y predecesor debe hasta que desea hacer eso. Correcto. En otras palabras, si yo voy a sumar 2 más 3, tengo que aplicarle 3 veces sucesor a 2, ¿cierto? Entonces, para eso necesito hacer lo siguiente. Para eso, ¿cierto? Yo tengo que hacer una pequeña condición. Lo primero, si es 0b, ¿cierto? Pues devuelvo A, no hay nada más que hacer. Y en otro caso, ¿cierto? Y en otro caso, ¿qué hago? Esperen. Sí, estoy bien. Entonces sería, ¿sumar de quién? No, el sucesor, ¿cierto? Aquí voy, ahorita tengo que hacer algo. Voy a devolver el sucesor de quién. Sería de sumar, ajá, de A, del predecesor, de B. Sí, aquí es A, definitivamente. Entonces, bien, muchachos. ¿Qué estoy haciendo allí? ¿Cierto? Bueno. Para sumar 3 veces A, ¿cierto? Pues yo voy a aplicar sucesor de A, perdón, qué pena, sucesor de 2, de 4, por ejemplo. Es 3. Entonces, sucesor del sucesor de 2. ¿Qué me devuelve? 4. Sería como sumar 2 más 2. Entonces yo aplico sucesor B veces. Pero ¿cómo hago el conteo? Haciendo predecesor de B. ¿Por qué hago predecesor de B? Para poder ir contando cuántas veces es B. Y utilizo la condición de parada para detener B, ¿cierto? Eso me permite aplicar sucesor a B veces. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo sumar 2 y 3. Sí. Si quisiera hacer una operación de multiplicación, es exactamente lo mismo, pero en lugar... En vez de hacer el predecesor debe sería... No, solo cambiaría que en lugar de sucesor sería sumar. Porque cuando yo hago una multiplicación 2 por 3, estoy sumando 3 veces 2. Y bajo esa lógica, pues yo puedo diseñar los diferentes. Ahora bien, muchachos, esta representación que mostraron aquí es una representación numérica. ¿Qué pasa si yo cambio la representación? Pues cambia la forma de hacer los métodos. Pero hay algo que ustedes deben tener en cuenta. El área del programador no puede cambiar. Entonces les voy a mostrar un ejemplo.